El Padre Pío una vez detuvo una confesión de forma súbita. Se quedó rígido, como si un rayo de realidad invisible hubiera atravesado las paredes de madera del confesionario. Miró al penitente fijamente a los ojos, no con juicio, sino con una tristeza tan profunda que parecía cargar con el peso de siglos. Sin decir una sola palabra, el santo de los estigmas comenzó a llorar. Fue un llanto silencioso, pero una angustia casi física invadió todo el ambiente de la pequeña iglesia de San Giovanni Rotondo. Aquel penitente, confundido y asustado, no entendía qué estaba pasando. Pero el Padre Pío no lloraba por los pecados que acababa de escuchar. Su don de la cardiognosis, la capacidad de leer los corazones, le había permitido ver mucho más allá. Estaba contemplando la visión profética de lo que le esperaba a esa alma apenas cruzara el velo de la muerte si no cambiaba su rumbo ese mismo día. Existe una revelación mística, guardada bajo llave por décadas y a menudo ignorada por la Iglesia moderna en su afán de no asustar a los fieles, que detalla con una precisión casi quirúrgica lo que ocurre paso a paso en los primeros 60 segundos después de que el corazón se detiene. Lo que el santo de Pietrelcina descubrió sobre ese minuto decisivo entre la vida y el juicio particular es un secreto que la mayoría de los hombres prefieren ignorar para dormir tranquilos. Pero es una verdad que cambiará por completo tu forma de enfrentar cada hora de tu existencia desde este momento. Para comprender la magnitud de lo que estamos por revelar, debemos entender primero quién era realmente Francesco Forgione, el hombre que el mundo conoció como el Padre Pío. Él no fue un hombre común que simplemente rezaba mucho. Su existencia física fue, durante más de 50 años, una batalla abierta y sangrienta contra las fuerzas de la oscuridad. Llevó en su propio cuerpo las llagas de Cristo, heridas que sangraban a diario y que la ciencia médica de su época nunca pudo explicar ni curar. Esas heridas no eran solo signos de piedad, sino portais místicos. San Pío habitaba conscientemente en el umbral donde se funden la tierra y la eternidad. Sus noches en el convento no eran de descanso. Se dice, y existen testimonios jurados de sus hermanos franciscanos, que pasaba más horas conversando con las almas del purgatorio que con los vivos que hacían filas interminables para verlo. Las almas subían a su celda en medio del silencio de la noche, algunas envueltas en llamas, otras como sombras de tristeza, mendigando una oración, una misa o un solo pensamiento de caridad que acortara su agonía. Para él, el mundo de los muertos era tan tangible, tan real y tan cercano como el suelo que pisaba. Esta conexión sobrenatural le otorgaba una perspectiva aterradora sobre la salvación y el juicio. Pero, ¿por qué insistía tanto en que el primer minuto tras el último suspiro es el momento más crítico de toda nuestra historia personal? Él sabía que en esos breves 60 segundos se condensa el peso de una vida entera. Para descifrar esta profecía, debemos retroceder a una gélida noche de noviembre de 1922. Fue entonces cuando un visitante envuelto en una luz mortecina, alguien que ya había cruzado el velo años atrás, se le apareció en su celda para revelarle la mecánica del juicio divino. Lo que escuchó esa noche es lo que casi nadie se atreve a contar por miedo a despertar del letargo espiritual en el que vive la humanidad. Olvida el túnel brillante, la música de arpas o la paz inmediata que describen los relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte. La profecía del Padre Pío describe algo mucho más denso, un instante de silencio absoluto. Es un silencio que no existe en la tierra, un vacío sonoro donde el ruido ensordecedor de las preocupaciones, el ego y las distracciones del mundo se apaga de un golpe seco, dejando al alma en una soledad radical. En este primer minuto, el alma no contempla el rostro de Dios de inmediato. Primero, se ve obligada a una confrontación inevitable: enfrentarse a sí misma sin máscaras. El Padre Pío llamaba a esto el espejo de la verdad. Imagina una transparencia mística donde ya no existen las excusas que te diste a ti mismo durante años, donde las justificaciones sociales que usaste para engañar a los demás se desvanecen como el humo. En ese espejo, tu conciencia se expande de una forma casi insoportable.
Verás no solo lo que hiciste, sino la intención oculta detrás de cada acto. Verás la palabra hiriente que lanzaste con una sonrisa, el pensamiento de soberbia que escondiste bajo una falsa humildad y, sobre todo, verás el rastro de luz que dejaste de encender. Aquí es donde ocurre la gran anomalía del espíritu. En el preciso segundo después de la muerte, el tiempo lineal deja de existir. Ya no hay pasado ni futuro, solo un presente eterno y vibrante. Sin embargo, tu capacidad de percibir la realidad se multiplica por 1000. Percibirás con una claridad microscópica cada omisión de amor. El Padre Pío explicaba que este primer impacto es tan fuerte que muchas almas, al verse tal como son, sienten un deseo irreprimible de arrojarse al fuego del purgatorio por puro sentido de justicia, al comprender que no pueden estar ante la pureza infinita con tales manchas. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando el reloj de la eternidad marca el segundo 30? Según las visiones del santo, es el momento del encuentro con el ángel. Aquel ser de luz pura, tu ángel de la guarda, que te fue asignado desde tu primer aliento y que te acompañó en el más absoluto silencio durante cada alegría y cada pecado, finalmente desgarra el velo de lo invisible. Se vuelve presente ante tus ojos espirituales no solo como un protector, sino como el testigo principal de tu vida. El Padre Pío enfatizaba algo que a menudo olvidamos. El rostro de tu ángel en ese momento será un reflejo de tu propia fidelidad. Para el alma que ha vivido en la presencia de Dios, su ángel será un consuelo indescriptible. Pero para el alma que vivió en la tibieza o en el pecado oculto, el rostro del ángel será un espejo fulminante de la santidad que pudo haber alcanzado y despreció. Verás en sus ojos la magnitud de la protección que recibiste y que tantas veces ignoraste con indiferencia. Él te mostrará los peligros de los que te salvó sin que tú lo supieras, y las veces que te susurró al oído una advertencia que decidiste callar. Pero no te detengas ahí, porque la profecía se vuelve aún más oscura a medida que avanzamos. Lo que sucede en el segundo 45 es lo que realmente debería quitarte el sueño esta noche. En ese instante, aparecen ante el alma lo que el santo de Pietrelcina llamaba con horror las gracias rechazadas. Este es un concepto que la teología moderna ha suavizado, pero que para el Padre Pío era la fuente de la mayor agonía en el otro mundo. No se trata solo de una lista de tus pecados confesados o no. Es la exposición total de todas aquellas veces que el cielo intentó salvarte, enviándote un impulso al corazón, una coincidencia extraña, una enfermedad que debió haberte hecho reflexionar o una palabra de advertencia a través de un extraño. Verás cómo Dios movió cielo y tierra para atraerte hacia Él, y cómo tú, por comodidad, por miedo al qué dirán, o por simple soberbia, decidiste mirar hacia otro lado. El Padre Pío describía esto como un fuego espiritual que no quema la piel, sino que consume la esencia misma del ser. Es el ardor del remordimiento puro al comprender que el amor infinito fue desperdiciado por migajas de placer o de orgullo terrenal. Es un dolor que el santo consideraba mucho más devastador que cualquier castigo físico, porque es el alma castigándose a sí misma al ver la gloria que perdió por nada. Antes de seguir con la parte más impactante de esta revelación, quiero pedirte que te detengas un segundo. Dime con total honestidad en los comentarios. ¿Crees que hoy, si tuvieras que mirar ese espejo de la verdad, estarías en paz con lo que verías o sientes que hay algo en tu vida que necesita un cambio urgente antes de que el reloj marque ese primer minuto? Tu respuesta podría ser el primer paso para cambiar tu eternidad. Los leo con atención. Tras ese despliegue de verdad absoluta, la profecía alcanza su punto más estremecedor y paradójicamente más esperanzador. Justo antes de que el sello de la eternidad se cierre definitivamente sobre el alma en ese primer minuto, ocurre lo que el místico llamaba el segundo de misericordia. Es una última oportunidad absoluta, un espacio de gracia suspendido entre el tiempo que se acaba y el juicio que comienza. En este instante de soledad radical, cuando el alma está abrumada por el peso de su propia verdad, Jesús se manifiesta, pero no aparece revestido de la gloria deslumbrante que ciega,
ni como un juez implacable sentado en un trono de justicia. Se manifiesta en su estado más vulnerable y conmovedor. Aparece ante el alma como el crucificado. Aparece con sus llagas aún abiertas, con la sangre que brota por amor a ti, y con una mirada cargada de un perdón que desborda cualquier lógica humana. El destino de tu eternidad, la diferencia abismal entre la luz perpetua o el vacío sin fin, depende de un solo movimiento interno de tu voluntad en ese segundo agónico. Es un duelo final entre la soberbia de querer justificarte a ti mismo y la humildad de reconocerte necesitado de Dios. ¿Te lanzarás con un grito silencioso de arrepentimiento a los brazos de su misericordia? ¿O te cerrarás en el orgullo de tus faltas, hundiéndote por tu propio peso en la oscuridad? El Padre Pío era tajante al respecto. Esta es la verdadera razón por la que llamaba al rosario el arma infalible. No lo decía como una frase bonita para estampar en una tarjeta. Para él, el rosario es un entrenamiento diario del alma. Cada Ave María es un ejercicio de humildad que moldea el corazón para que, en ese minuto de soledad total, el alma tenga el reflejo espiritual de reconocer y responder al amor de Cristo. El rosario entrena tus ojos para que no aparten la vista de la cruz en el momento más decisivo de toda tu existencia. ¿Cómo podemos entonces prepararnos para este minuto inevitable que a todos nos aguarda? El consejo del Padre Pío era tan simple que resulta radical en nuestra cultura del mañana. Vive cada minuto de tu existencia como si fuera el último antes de ese encuentro trascendental. No postergues la paz. No esperes a la fragilidad de una cama de hospital para pedir perdón, porque el umbral suele cruzarse sin previo aviso, en medio de la rutina, en un abrir y cerrar de ojos. Si hoy has sentido una inquietud inusual, si estas palabras han resonado como un eco antiguo en tu interior, compréndelo bien, no es una casualidad. Es tu alarma espiritual personalizada que el cielo ha decidido activar hoy para rescatarte de la tibieza. El Padre Pío solía decir que Dios nos habla a través de los acontecimientos y de las palabras que llegan a nosotros por accidente. Esta profecía no ha sido traída a tu vida para causarte un miedo paralizante, sino para despertar en ti una vigilancia santa. El miedo es del demonio, pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Estamos en una misión urgente en este canal para rescatar estas verdades que el mundo moderno intenta enterrar bajo el ruido y el relativismo. Queremos formar una resistencia espiritual de almas que no tienen miedo de mirar a la eternidad de frente. Si quieres ser parte de este camino, si buscas una fe que no se conforma con mensajes vacíos, te invito a que te unas a nosotros ahora mismo. Suscríbete y camina con nosotros, porque el camino es estrecho, pero no tenemos que recorrerlo solos. Pero antes de despedirnos, hay un detalle final que el Padre Pío consideraba esencial y que casi nadie menciona hoy. Él habló con una urgencia casi desesperada sobre un objeto sagrado específico, un signo exterior que tiene la propiedad mística de proteger al alma en ese primer minuto de oscuridad, actuando como un sello de propiedad divina que los demonios no pueden ignorar. Es trágico ver cómo este objeto ha sido olvidado o tratado como una simple joya, dejando a miles de almas desprotegidas en su hora final. He preparado un video especial, detallando la historia de este objeto, las promesas exactas que la Virgen María hizo sobre él y por qué el Padre Pío nunca se separaba de él. Ese video está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Haz clic en él para descubrir cómo puedes blindar tu alma y la de tu familia para ese encuentro definitivo que nadie podrá evitar. Suscríbete a Revelación Mística y no olvides dejar tu señal de fe en los comentarios. Señor, prepárame para el encuentro. Que la bendición del Padre Pío te acompañe hoy y siempre. Mantente alerta, porque la eternidad está a un solo suspiro de distancia. Nos vemos en el próximo misterio de la fe.